¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Este y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1. Muy bien, siendo las 15 horas 7 minutos, vamos a dar comienzo a este micro que llamamos Hablemos de Lupus. Hoy con la presencia de, no va a estar Sandra presente, tenemos un mensajito de ella que ya vamos a reproducir y tenemos la compañía de otras personas. Está María hoy y estamos esperando a una persona más que también nos va a estar haciendo compañía en este micro Hablemos de Lupus, aparte de un invitado muy, muy especial. ¿Escuchamos a Sandra? Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, hoy yo no he podido estar, pero están mis compañeras de la Fundación. Está Julieta Weistor, que es quien nos colabora y ayuda siempre con la parte de la tecnología y muchas más cosas. Ella es voluntaria de la Fundación. Y también María Sánchez, que está en el Departamento de Recursos Humanos de la Fundación, también es voluntaria ya hace unos años y nos acompaña constantemente. También está a cargo de los talleres de billutería. Después les va a contar seguramente de qué se trata eso en alguna pausa que tengan con el doctor, al cual agradecemos un montón que hoy nos acompañe el doctor Gustavo, hablando de lupus, SAF y embarazo. Muchas gracias, Marta, muchas gracias a todos y gracias a mis compañeras y por supuesto al doctor que es invitado para el día de hoy. Muy bien, ahora sí, entonces ahí estaba el mensaje de Sandra y tenemos el agrado hoy de contar con la presencia aquí en Hablemos de Lupus con el doctor Gustavo Goldsmorty. Él es médico ginecólogo, obstetra y también es especialista en embarazo de alto riesgo. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buen día a toda la audiencia. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, encantada nosotros de tenerlo y más para hablar acerca de un tema que preocupa a muchas porque, los embarazos, a partir de que la mujer empieza justamente a esto de ser mujer, puede quedar embarazada en cualquier momento queriendo o tal vez que haya sido, haya venido de sorpresa el embarazo, claro. Sí. Y puede tocarle también a adolescentes, que es uno de los mayores índices que tenemos, las niñas, adolescentes, que recién empiezan en esta etapa y se diagnostica con lupus. Bueno, no sé si usted nos va a poder comentar acerca de la combinación de la enfermedad de lupus con el embarazo en sí. Bueno, a ver, en efecto, como bien decís vos, tu audiencia debe ya estar muy ducha con el tema del lupus. El lupus es una patología que generalmente salta a la luz muchas veces en la niñez, en la adolescencia o en el adulto joven. Es una patología que es mayormente femenina, es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad básicamente en la que el cuerpo se ataca a sí mismo con anticuerpos y no hay órgano en el cuerpo que quede exento del ataque del lupus. El lupus puede atacar desde el riñón, el cerebro, el corazón, las articulaciones, los pequeños vasos, los grandes vasos. Es decir, es una patología que tiene una severidad, tiene una afectación muy importante, pero lo bueno que tiene es que hoy en día, con un diagnóstico lo más precoz posible y certero, y con un tratamiento adecuado, más la colaboración ajena a la medicación, por ejemplo, tratamiento de acompañamiento terapéutico, acompañamiento psicológico, acompañamiento a la familia para que lo entienda, acompañamiento con actividad física, es muy importante esto. Generalmente la niña, la adolescente, la mujer joven o la mujer en edad fértil suele tener un muy buen desarrollo de la vida normal con la patología de base, es decir, lleva la patología como una cronicidad.
Generalmente yo siempre digo esta frase para todas las patologías autoinmunes grandes, reumatológicas, como es el lupus, como es la artritis reumatoide, como es la poliarteritis nodosa, que son otras enfermedades que son de la misma familia, nada más que tienen como diferentes apellidos, como que son todos primos estas enfermedades, ¿sí? Tienen como un mismo eje en común, que es la vasculopatía, una alteración del colágeno, que es una sustancia que está dentro de los vasitos, y por eso todos los órganos pueden ser afectados. En algunos casos, por ejemplo, la afección es mayormente de las articulaciones, como en el caso de la artritis reumatoide. En otros casos salta muchas veces con una afección renal, como en el caso del lupus. En otras veces a nivel de los grandes vasos, como en la poliarteritis nodosa, o etcétera. Pero generalmente, si tenemos vamos a dar el ejemplo clásico, una adolescente que está bien manejada y diagnosticada, generalmente esas chicas, una de las primeras cosas que les dice el reumatólogo, el médico, que es el médico de cabecera, es: no te tenés que embarazar por ahora. Es decir, cuando vos quieras buscar un bebé, lo primero que tenés que hacer es charlémoslo para ver que vos estés en condiciones óptimas de que tu cuerpito tolere bien el embarazo y que ese bebé pueda desarrollarse bien. Entonces, una de las cosas que yo como ginecólogo tengo en el consultorio es muchas veces adolescentes que vienen con lupus, adolescentes lúpicas, que no están con patología aguda, es decir, no están con el brote lúpico, sino que están simplemente con un diagnóstico de lupus de hace 2 años. A los 15 años me diagnosticaron el lupus. Yo ahora tengo 17 y estoy iniciando una vida sexual con mi pareja. Bueno, se habla muy bien ahí el tema de anticoncepción, el tema de, más allá de las enfermedades de transmisión sexual, explicarle de que en efecto lo ideal es que no se embarace al voleo, no se embarace sin querer queriendo, sino que el embarazo sea algo planificado y buscado, como debería ser idealmente. Pero en este caso hay una patología de base que nos orienta a que nosotros seamos mucho más explícitos en el remarcar: no hay que embarazarse porque sí. Generalmente son pacientes que están muy bien manejadas. Las pacientes lúpicas, las mujeres lúpicas, la adolescente lúpica, generalmente son chicas muy responsables en la toma de medicación, muy responsables en el cuidado de su cuerpo, muy responsables en la anticoncepción. Entonces, cuando buscan un embarazo, generalmente el embarazo lo buscan una vez que tanto reumatólogo como nosotros, y si hay algún otro colega, por ejemplo un nefrólogo, un oftalmólogo, un neurólogo, lo que sea que trabajemos en equipo, le damos el ok. Le decimos: estás ideal para que, si quieres con tu pareja, puedes empezar a buscar un bebé. Esto muchas veces tiene que ver con la época de remisión de la enfermedad. Muy bien, exactamente. Por eso una de las cosas que nosotros hacemos es hacer un pequeño dosaje de laboratorio, unos análisis de sangre para ver algunos anticuerpos que son, en medicina se llama, así como está el pico y la base de la montaña, bueno, nosotros decimos PUSE y NADIR. Si están en muy pico, están muy altos, están en PUSE los anticuerpos, nosotros sugerimos aumentar quizás el tratamiento por parte del reumatólogo, o bien esperar un poquito, porque esto es una oleada muchas veces. Si los anticuerpos están bajitos y es el momento ideal para que la mujer busque el embarazo. El embarazo es un embarazo siempre, por más que la mujer esté genial y que no tenga ningún órgano dañado, pero tiene lupus, es un embarazo de riesgo. Cuando digo embarazo de riesgo, significa que tiene que tener una atención diferente o un poquito más que la que tiene una embarazada común y corriente. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es darle algunas medicaciones asociadas, por ejemplo, la aspirina de 150 miligramos nocturna, es decir, la aspirina que toman los cardiópatas, no voy a decir el nombre comercial, pero la aspirina que se toma para prevenir infartos o para prevenir ACV. Se da la rosita chiquitita, la que toman los chicos cuando son chiquititas, que es más de un oyente que me está escuchando debe saber que a lo mejor su papá, su abuelo, su tío, es la mamá, quien sea, toma esa medicación por una cardiopatía. Bueno, esta medicación nosotros la damos en el embarazo porque nos ayuda a prevenir alteraciones de las arterias uterinas, que son las arterias que le van a llevar sangre al bebé. A eso le agregamos algunos estudios como son los Doppler, que son ecografías especiales para ver que la tasa de perfusión, es decir, la llegada de sangre de la mamá al bebé, esté en forma adecuada. Se hacen generalmente de base 3 Doppler en el embarazo y se hace una maduración preventiva porque las pacientes que tienen estas enfermedades autoinmunes, como vuelvo a remarcar las 3 clásicas, lupus, artritis reumatoide y poliarteritis nodosa, tienen un riesgo un poquito mayor de que el bebé nazca un poco antes. Entonces, para prevenir cualquier problema, se los madura antes. La maduración se hace con una inyección de corticoides en la cola de la mamá.
te voy a decir algo. Generalmente, a ver, no tengo la estadística fina, pero te puedo decir que a nivel mundial el reporte es que la paciente lúpica de antemano, la paciente que tiene un lupus de antemano y que lo sabe que tiene lupus, tiene una tasa de éxito de embarazo altísima, arriba del 85%. Es decir, si hay acá alguna mujer que me está escuchando y que está embarazada o que tiene planes de estar embarazada en breve, sepa de que tiene del talonario casi todos los números para que le salga hermoso su embarazo. Es decir, el lupus no es una contraindicación para embarazarse. El lupus simplemente a nosotros nos tiene que mantener un poquito más alertas de decir, no vamos a buscar un embarazo en cualquier momento, vamos a tratar de que las cosas se den en un momento en que nosotros demos el ok. Y segundo, una vez que te embaraces, vamos a hacer un control un poquito más exhaustivo. Pueden tener parto normal, pueden tener un parto vaginal normal, pueden tener peridural continua, que para las que no lo saben es como una especie de parto sin dolor, un calmante que se coloca en la espaldita para que la mujer no tenga dolor, se puede colocar tranquilamente. Puede tener una cesárea porque quiere cesárea, porque no quiere parto, totalmente. Es decir, el embarazo tiene que tener una evolución totalmente normal, más allá del cuidado adicional que nosotros le vamos a dar y la medicación, como te decía, que le vamos a dar. O sea que en este caso, lo más importante, más allá de la patología que pueda tener de base, o ya vamos a ir al punto si la descubrimos durante el embarazo, es absolutamente normal y lo único que hay que tener atención y especial cuidado es que sea planificado. Exactamente. Y ahí vos tocaste un tema muy importante, que es el tema de la mujer que lamentablemente llega al diagnóstico de lupus o de las otras patologías primas hermanas, como dijimos recién, a consecuencia de algún evento obstétrico. ¿Por qué? Porque el lupus, como es una enfermedad que ataca los vasos, la llegada de sangre a un montón de órganos del cuerpo, el órgano clásico en el lupus es el riñón, el órgano clásico afectado, pero como les decía, lamentablemente no hay un órgano que quede exento del lupus. Cerebro, ojitos, corazón, pulmones, intestinos. Es decir, el lupus lamentablemente no es que deja excluido algún órgano. Bueno, muchas veces el órgano afectado es la placenta, y esto genera que lamentablemente el bebé de la mamá o de la mujer que tiene lupus y que no sabe que tiene lupus reciba menos sangre, y al recibir menos sangre ahí empiezan a haber eventos. El aborto precoz, el aborto tardío. ¿A qué llamamos aborto tardío? Cuando ocurre más o menos después del tercer mes. Aborto precoz es debajo de la semana 12-14, para que ustedes se den una idea, debajo del tercer mes. Es decir, el aborto que se produce, el aborto clásico, el aborto que se produce, me enteré que estaba embarazada y lamentablemente a los 10 días, a la semana, a las 2 semanas lo aborté. Lo perdí, ¿sí? Es un aborto espontáneo, no el provocado de la ley hoy en día. Estas patologías producen predominantemente, aborto tardío, aborto arriba de la semana 14-15, es decir, en el cuarto mes, quinto mes, sexto mes. Ahí es donde se ven estas pérdidas fetales. Es decir, el bebé lamentablemente fallece dentro de la pancita, una muerte del feto dentro del útero. Y estimo, perdón, ¿no? ¿Sí? Que debe ser la etapa más traumática para la mamá también. Es tremendo porque claro, sí, en el previo que vos decís, sí, antes de la semana 12, uno todavía no siente los movimientos, totalmente, no tiene a lo mejor la idea de que está embarazada y no fue como preparándose en su cuerpo y psicológicamente que va a ser mamá. En cambio ya pasando, totalmente, que uno ya siente los movimientos y todo todas las hormonas que van revolucionando tu cuerpo y cambiando tu cuerpo, ya empiezan como a dar esas señales que vos tenés una vida dentro que la dejaste de sentir en algún momento. Mira, el aborto espontáneo, más cuando uno aceptó ya ese embarazo, es algo tremendamente duro, y lo digo como varón. No, gracias a Dios y a la vida, no me ha tocado pasar por un aborto en mi familia. Pero doy fe de que cada vez que yo tengo que lidiar con una paciente que se enteró que estaba embarazada, que lo aceptó ese bebé, y que, pongámosle que a los 3 días, o a los 10 días, o a los 15 días, lamentablemente el bebé se detuvo su vida, es tremendamente duro. Por toda la ilusión que generó, hay ya un cambio en la mentalidad, te vas imaginando 1000 cosas, te vas imaginando tu vida con una criaturita nueva, ¿sí? Y de repente que te corten esa ilusión es muy doloroso. Imagínate si a eso lo trasladamos a un embarazo de
6-7 meses, donde ya sabes el sexo, donde a lo mejor ya le pusiste un nombre, donde a lo mejor ya empezaste a preparar a jugar los pañales, elegiste padrinos, le compraste ropita. Sé que estoy diciendo esto y a muchas personas le está partiendo el corazón porque están viviendo todo un recuerdo. Yo lo vivo cuando sufren así los pacientes. Yo también lo vivo como algo, como una piña a mi corazón también. No lo vivo como algo científico, sino que uno entiende que es muy duro. Por eso mismo, en ese momento uno tiene que, más allá del dolor, tratar de poner un poquito de ciencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo tengo una paciente que tuvo un aborto tardío, una muerte fetal tardía, muchos de acá me van a estar escuchando y van a recordar desde casos famosos hasta algún conocido vecino familiar que haya vivido esto. Lo primero que tiene que hacer el profesional es decir, vamos a investigar si esto no es por alguna patología que pueda generar que esto se repita. ¿Sí? Entonces, más allá del dolor, en ese momento yo tengo que explicarle a los papás, sobre todo a esa mamá, que posiblemente, si ella nos permite, a la placenta la vamos a mandar a estudiar. A lo mejor sugerimos que al bebé también se le haga un estudio, al cuerpito del bebé, algo tremendamente duro para una familia, pero bueno, uno tiene que como médico sugerirlo, y después se harán los análisis de sangre correspondientes para confirmar si hay un cuadro que engloba todas estas patologías que se llama síndrome antifosfolipídico. Básicamente es detectar los anticuerpos que atacan, como les decía, a estas sustancias que hay en la pared de las arterias, que pueden hacer que en un evento futuro, en un embarazo futuro, esto afecte la vida de la mujer. Lo malo es que pasó este evento, que la mamá tuvo, y hay veces, ustedes me van a decir, no puede ser, que les ha pasado más de una vez, que han tenido 2 o 3 bebés que han fallecido en la pancita arriba del 5º mes, por ejemplo. A mí me ha tocado vivir pacientes que de X hospital, que les decían, no, a mí me decían que, bueno, que era mala suerte, que yo tenía mala suerte. Que perdí uno en la semana 20, que perdí otro en la semana 27, que perdí otro en la semana 18 y otro en la 35, y que, bueno, no, me decían que yo no, era que mi útero no puede tener hijos. No, a que eso no es una explicación científica. La mala suerte en la medicina en sí, uno no puede trabajar con la palabra suerte, uno tiene que dejar al azar el menor espacio posible. Y ahí uno no se tiene que poner a investigar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esta muchacha tenga alguna patología que genere esto. Por ejemplo, como les digo, algún cuadro de trombofilia, es una tendencia a fabricar trombos. Estos trombitos, que son coágulitos, viajan por la sangre, favorecidos por esta patología vascular, que es el lupus, por ejemplo, o la artritis reumatoide, o la poliarteritis nodosa, y se enclavan en algún vasito, al cual van a elegir, y los vasos de la placenta, ¿por qué? Porque son los más finitos de todos. Para que ustedes se den una idea, tienen el grosor de un cabello, por eso se llaman capilares. Tapan, le va llevando menos circulación el bebé, y esto produce que el bebé lamentablemente no reciba sangre y detenga su vida. Si yo confirmo que esta niña en el sentido figurado, ¿no?, que esta mujer, lo digo afectuosamente la niña, tiene esta patología, lo bueno que tiene es que tiene un tratamiento específico, y el tratamiento, que es popularmente conocido como la heparina, que en realidad es una enoxaparina, es una inyeccióncita que se coloca en la panza desde el inicio del embarazo, tiene una respuesta terapéutica, pero tan buena, que cambió el paradigma del manejo de las pacientes lúpicas, de las pacientes con SAF. SAF es síndrome antifosfolipídico, que hoy en día es un golazo. Nosotros, cuando tenemos una paciente que viene con lupus, que viene con artritis, o que viene con poliarteritis, que viene con un SAF de diagnóstico, nosotros le decimos, vos quédate tranquila, que si vos te embarazas, nosotros podemos hacer un tratamiento. Lo único que necesitamos es que reumatólogo, que nefrólogo, que neurólogo, que cardiólogo, que todo el equipo que te maneja, a lo mejor es un solo médico, es el reumatólogo, veamos que está ok. Yo, mi reumatólogo, hace 1 año y medio de la pandemia que no lo veo, de antes de la pandemia. Bueno, ¿tenés ganas de ser mamá? Sí, bueno, listo, vamos a hacer una visita. El reumatólogo te va a ver, te va a pedir un análisis y me va a decir si estás en condiciones o no. Así de simple, no hay nada tan severo. Yo lo que quiero, si alguien de que me está escuchando quiere llevar su mensaje final, es ese. Esto tiene un final, si Dios y la Virgen nos acompaña, hermoso. Hay vida con esta vida. Es decir, con lupus se puede ser mamá.
se puede parir, se puede tener 15 chicos, si querés tener 15, podés tener 15. Es decir, no, esto no es una condición de... digo esto porque muchas veces vienen pacientes lúpicas al consultorio y me dicen, a mí me dijeron que yo no puedo ser madre. No, eso lo digo como alguien que hace alto riesgo obstétrico, que yo veo muchas pacientes lúpicas en el consultorio. Todo lo contrario. Lo único, como les digo, hay una serie de requisitos que tampoco es nada imposible conseguir. Hay que buscar un reumatólogo, un tratamiento adecuado, respetar ese tratamiento, tener un muy buen acompañamiento de la familia. Ustedes saben, estamos trabajando muchas veces con pacientes adolescentes a los que les cuesta mucho aceptar la patología. ¿Por qué yo tengo que estar tomando esta pastilla todos los días? Y esta pastilla me hace re mal. Mirá lo gorda que estoy desde que tomo esta medicación. O mirá, no puedo tomar alcohol con mis amigas porque estoy tomando... O no puedo tomar sol, claro, no puedo ir a la pileta, no puedo hacerme depilación definitiva, y todo como un combo de cosas. Hay cosas que se tienen en contra, pero que tiene un tratamiento. Bueno, te tocó en el boleto de la vida que te toque esta patología. ¿Tiene solución? Claro que sí. Tiene una solución, tiene un manejo, sí, tiene una ventana futuro en el sentido obstétrico, totalmente. Entonces ese es el mensaje que yo quisiera que se lleven las oyentes o quien tenga algún familiar con lupus, que esto no es una condición para decirle no a la maternidad, a la búsqueda. Hola. Buen día. Buen día. Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona queda embarazada, todo normal, no sé, 3, 4 meses, no sé cuánto se da cuenta una persona que está embarazada, y en ese momento se da cuenta de que al mismo tiempo le pasa, no sé, le empiezan a salir manchas en los pies, entonces va al médico y de casualidad le dicen que tiene lupus? Bien, es buena pregunta. Generalmente, vamos por parte, vos me decías a los 3, 4 meses. No, generalmente la mujer se va a dar cuenta cuando tenga su retraso, su primer retraso, y si la mujer, es decir, el retraso lo vas a tener, el retraso menstrual me refiero, a los 10 días, ponele de que te tenía que venir vamos a dar un número, el 30 de marzo, y estamos a 7 de abril y todavía no te vino, y vas a estar pensando, che, no estaré embarazada, me voy a hacer un test. Hagamos en cuenta que la mujer no tiene ninguna patología de base, no consume ningún tipo de fármaco previo, ni siquiera está tomando el ácido fólico. El ácido fólico, para que ustedes sepan, es una vitamina del complejo B que se sugiere dar a las mujeres que están buscando bebé o que apenas se embarazan, porque protege todo lo que es el desarrollo del cerebrito y de la médula espinal. Bueno, esta mujer no toma nada. Pero empieza a tener algunos problemitas en el embarazo, como bien me dijiste, manchas en la piel, sobre todo en algunos sitios, empieza a tener un poquito más excesiva caída de cabello en algunas partes del cuerpo, empieza a tener poliartralgias, es decir, le empiezan a doler las articulaciones de las manos, de las rodillas, empieza a notar que la orina le viene con mucha espuma, ¿sí? Bueno, ahí lo primero que tiene que hacer es contarle todo esto a su obstetra, al médico que esté llevando el embarazo. Si no está yendo a ningún médico, tiene que empezar a ir a algún médico, ¿no? Y ahí seguramente el médico lo primero que va a hacer, con un pequeño análisis de orina, por ejemplo, se va a dar cuenta que hay alguna proteinuria, es decir, se está perdiendo proteínas en orina. Esto está indicándote que hay algo que está andando mal, porque el riñón no tiene nunca que eliminar proteína. La proteína es algo muy importante para el cuerpo. El riñón tiende a reservarlo, a nunca, tiene que ser muy mínima la pérdida. La espuma en la orina es un indicador indirecto y medio superficial de que puede haber proteínas, ¿sí? Lo mismo con las manchitas. Por ahí te vamos a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a pedir una interconsulta con dermatología. Dermatólogo te ve y te va a decir, vamos a ver si esto es otra cosa. Se hacen los análisis y de ahí, de ser necesario, se hace el tratamiento, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo clásico. Algunas mujeres a mí vienen y me dicen, yo estoy tomando, ha pasado que se embarazan sin buscarlo, sin querer queriendo, como decía la chilindrina o el chavo, se embarazan y tienen lupus y no tienen el ok. Están tomando, por ejemplo, corticoides de alta dosis. Vamos a dar un ejemplo, un corticoide clásico, meprednisona, que es un corticoide dentro de los corticoides, uno de los más suavecitos, pero es uno de los más clásicos. Está tomando 8 miligramos diarios de meprednisona. Bien, viene, me dice que está embarazada. Lo primero que yo voy a hacer es no cortarle el corticoide. Lo primero que vamos a hacer es hacer tu manejo, control inicial con una ecografía con laboratorio, y vamos a hablar con el reumatólogo de cómo
seguimos avanzando en ese embarazo. ¿Hay que producir un aborto porque el chico va a salir deforme? No. ¿Hay que cortar la medicación bruscamente para que el chico la meprednisona le haga mal? No. ¿Sí? Nada, ahí lo que hay que hacer es seguir con la medicación y hay que hacer una serie de estudios adicionales porque la meprednisona, cuando se toma en forma crónica, puede generar alguna que otra problemilla a nivel vascular en la placenta también. Entonces hay que hacer un seguimiento. Pero aún la paciente que no sabía que tenía lupus y se entra en embarazo, o la que sabía que tenía lupus y no tenía el ok para embarazarse, puede seguir embarazada y puede tener tranquilamente un embarazo normal. Lo único que tenemos que hacer es un control más exhaustivo, quizás ahí agregar alguna que otra fármaco, agregar alguna otra ecografía adicional, ¿sí? Sí, yo pregunto porque yo me enteré eso hace muy poquito. Bien. Yo tengo lupus. Uh-huh. Y hace, no sé, 5 años me puse un DIU para no quedar embarazada y el médico me dijo hay que hacer una planificación. Muy bien. El año pasado me enteré que esa planificación implicaba 6 meses de que no tenga ningún brote de lupus, más cambiar la medicación, no necesariamente la prednisona, sino que me dijeron el metotrexato. El metotrexate, bien. Ese sí es un fármaco que, muy bien, a ver, voy a ser bien franco. El metotrexate es un fármaco que tiene una afección fuerte a nivel fetal. Es decir, si vos estás embarazada y estás tomando metotrexate, ahí sí nosotros sugerimos suspender el tratamiento, porque sí puede afectar seriamente al bebé, producirle desde la detención de su vida hasta alguna malformación importante. Entonces, si ahí se suspende el metotrexate. En ese caso, como bien te dijo el reumatólogo, o no sé, era un reumatólogo el colega que te veía, bien, el reumatólogo te va a decir, bueno, mira, a ver, vamos a hacer un análisis, vamos a darle un tiempito a ver que te mantengas bien con anticuerpos, o bien va a decirte, mira, te dieron mal, así que vamos a volver a repetirlos en 6 meses. Ahí por eso ahí lo ideal es esa opción de decir, vamos a tratar de hacer las cosas bien, buscar cuando me den el ok. Más de una vez me ha pasado que, a pesar que el reumatólogo les dijo no busques, se embarazaron igual, sin querer o hasta queriendo. Por ahí muchas veces la mujer jovencita, no voy a decir la adolescente, pero una mujer que tiene 21 años y siente como diciendo, pero ¿por qué no puedo embarazarme? O no lo midió bien y ese día no se cuidó, ese día tuvo justo relaciones en una fecha más fértil y se chispoteó un espermatozoide loco, ¿sí? Y se embarazó. Lo ideal es hacer las cosas planificadas, pero aún sin planificación tiene un tratamiento. Si hay fármacos que lamentablemente no se pueden tomar, como bien has dicho vos, la metotrexate, por ejemplo, no sugerimos el embarazo. Entre otros. Hay otros más, pero quizás este es uno de los más populares. Hay otros que sí se pueden tomar con algunos resguardos, como son los corticoides de baja potencia, que generalmente se hacen en pulsos, ¿no? Es muy raro que tengamos una paciente que toma mucho tiempo corticoides, salvo que haya algún problema puntual. En relación a esta pregunta, doctor, me llega una pregunta por WhatsApp que dice, ¿qué anticonceptivos puede usar una persona con lupus y con SAF? Bien, muy buena pregunta. Justo iba a decir eso. La mujer, una de las cosas nosotros decimos, no busques embarazo, sí, cuídate, porque bueno, ¿con qué me cuido? Y ahí es la eterna charla que tenemos con los reumatólogos por el tema del estrógeno. Los anticonceptivos que tienen hormonas femeninas, estrógenos y gestágenos, tienen un leve riesgo, según la dosis, de hacer trombosis, es decir, son trombogénicos los anticonceptivos, no solamente los orales, todos los que tengan hormonas, es decir, voy a darle, tenemos las pastillas, tenemos las inyecciones anticonceptivas, tenemos el famoso chip, que es un implante subdérmico, es como una varillita que se coloca debajo de la piel que libera hormona. Tenemos el parche anticonceptivo. Esos serían los métodos que tienen hormonas sistémicas, es decir, pasan a toda la sangre. Al pasar a la sangre, cualquiera, es decir, la pastilla es porque entra por vía digestiva, pero por ejemplo el parche se absorbe por la piel y va a todo el torrente sanguíneo, puede producir una tendencia mayor a trombosis. Si a una persona que tiene una enfermedad que le lleva a tener trombosis, como es el lupus, como les dije yo, tiene una tendencia, la mujer que tiene lupus, a hacer trombosis. Yo le estoy dando
un fármaco que le da más trombosis, imagínense, le estoy como tirando nafta al fuego. Pero como depende de la dosis y de la severidad de la patología, hay pacientes que le podemos dar anticonceptivos con estrógeno que tengan baja dosis de estrógeno. Los anticonceptivos no son todos iguales, hay algunos que tienen 15 microgramos, otros tienen 20, otros tienen 30, otros tienen 35 y así. Es decir, tienen diferentes dosis. Es decir, yo le puedo dar un anticonceptivo de baja dosis. Es decir, se puede cuidar con pastillas, sí, dependiendo la paciente, dependiendo de qué severidad tiene su patología, su lupus, por ejemplo, y qué dosis le quiero dar yo. Ahora bien, hay anticonceptivos muy buenos, hormonales, que no son sistémicos. Por ejemplo, el endoceptivo o SIU, sistema intrauterino, o DIU hormonal, como popularmente le dicen algunas mujeres. No voy a decir el nombre comercial, pero básicamente en Argentina hay dos marcas de un laboratorio específico. Voy a repetir, son dispositivos intrauterinos, son como iguales a los DIU, nada más que no es de metal como el DIU, sino que es de silicona y tiene una hormona en su interior que se llama levonorgestrel, que no es estrógeno. Ese levonorgestrel se libera y tiene una acción local a nivel de los ovarios y del útero. No pasa la sangre, evita el embarazo, es decir, la mujer no se embaraza porque genera cambios a nivel del cuello, del endometrio y de la ovulación, pero no pasa la sangre. Por lo tanto, una mujer que tiene lupus o que tiene SAF o que tiene artritis reumatoide o que tiene poliartritis nodosa, es decir, una mujer que no puede tomar anticonceptivos hormonales sistémicos o las pastillas clásicas, ese lo puede utilizar. Las grandes ventajas que tiene ese SIU, ese endoceptivo, ese DIU hormonal, es que dura 5 años, o mejor dicho, dura hasta 5 años, es decir, dura mientras la mujer lo tenga. Hágame cuenta, la mujer se lo puso y al año me dice, che, quiero buscar un bebé, y ya el reumatólogo me dijo, estoy ok, lo sacamos y listo. ¿Se entiende? Dura 5 años, la mujer no lo debería sentir para nada, es decir, no tiene que sentir dolor a la actividad física, al caminar, al tener sexo, no se corre, no se mueve, no se baja, no se desplaza, no se rechaza. Y generalmente tiene la comodidad de que, a diferencia del DIU metálico, a lo mejor alguna oyente está recordando que ha tenido o tiene puesto un DIU de metal, un DIU de cobre, no produce estos dispositivos de hormonas, no producen ni menstruación abundante ni menstruación dolorosa. Es realmente, yo lo veo desde el lado varón, ¿no? Pero si fuera mujer, pero usarías ese. Me pongo uno, pero sí, porque generalmente los pacientes que yo les he colocado, yo coloco estos aparatitos desde el año 2001. Han sido contados con los dedos de una mano y me deben sobrar dedos, pacientes que han quedado disconformes con el método. Es un método muy cómodo, muy seguro, muy efectivo, tiene muy poquitos efectos colaterales, tiene muy pocas reacciones adversas, tiene una muy buena planificación porque la mujer, mientras lo tenga puesto, sabe que tiene una seguridad y que dura 5 años, eso sí, es decir, a los 5 años hay que cambiarlo, sacarlo, pasar otro método, buscar un bebé, lo que sea, ¿sí? Pero esas son las variables. Después los otros, el dispositivo, el DIU clásico, el DIU metálico, que es un DIU de cobre, dura menos. Nosotros sugerimos nunca pasarse los 3 años. Yo sé que muchas me deben estar escuchando, pero yo hace 10 años lo tengo puesto. Bueno, no, vaya a su ginecólogo porque ya está vencido eso. Y genera efectos colaterales como menstruaciones muy abundantes y dolorosas, lo que encima a una paciente que tiene lupus le estoy arruinando más su vida, ¿sí? Entonces ahí sería la respuesta para la colega que nos está, o la señora que nos está escribiendo. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, María, que tengan por allí? A mí me quedó la duda, cuando me pusieron el DIU me dijeron hay uno de 5 y uno de 10 años. Bien, a ver, vamos a... Sí, voy a explicar esto, muy bien. Me mataste con eso. Te maté, sí. El DIU metálico, el DIU de cobre, el cobre lo que hace es evitar el ascenso de los espermatozoides cambiando un poquito lo que es la parte iónica de la cavidad uterina. Es decir, hace como si fuera un imán para los espermatozoides. Pero el cobre está comprobado hoy en día que dura 3 años, no pasa de los 3 años en la cavidad uterina. Pasados esos 3 años que se acabó el cobre, el DIU tiene un efecto porque genera toda una reacción como es un cuerpo extraño. Es un cuerpo, vos pensás que tenés una varilla de metal la metida dentro del útero. Esa varillita de metal adentro del útero genera toda una reacción inflamatoria que hace
que los espermatozoides no asciendan o no se unan, básicamente porque quedan adheridos o queda el endometrio totalmente poco viable para el paso de los espermatozoides. Pero tiene una tasa de fracaso. Entonces, por eso vos escuchas que Juanita, Pepita, Claudita, Laurita, usando el DIU se embarazó. Generalmente son DIUs viejitos que ya perdieron su cobre, o bien DIUs que están mal colocados. Al estar mal colocados queda alguna zona sin esa protección que da el cobre, y ahí es donde el espermatozoide loco aprovechó, hizo la de Messi, gambeteó y se fue y se unió con el óvulo y la mujer se embarazó. Por lo tanto, mi consejo es que un DIU metálico no debería pasar de los 3 años. Es más, voy a ser más directo. Yo sugiero no usar DIU metálico. Es decir, si pueden, usen el DIU hormonal. Hoy en día hay una ley que establece que las obras sociales deberían cubrirlo, si bien doy fe de que algunas obras sociales se hacen las onzas y te hacen todos los vericuetos para no cubrírtelo, pero la ley te ampara y la obra social te lo tiene que cubrir. Y si no tenés obra social o lo que sea, se puede comprar. Es caro, doy fe, es caro, pero más caro ser un chico. Entonces, es un método muy bueno, muy seguro, muy cómodo en ese sentido. Y para la paciente que tiene SAF o que tiene algún tipo de SAF, por ejemplo lupus, es un método realmente ideal, cómodo, seguro, que permite una muy buena planificación familiar, sin interacción con los medicamentos que toma la paciente lúpica, ¿sí? Por lo tanto, mi consejo sería ese. Entonces, vamos con los 2 consejos finales. Buena planificación familiar, sobre todo basándose en este caso en el DIU hormonal, y por otro lado, pensar de que hay una luz al final del camino que permite que una mujer que tiene lupus sea mamá, ¿sí? Que sea mamá. Y pensar de que una mujer que tuvo un aborto tardío, que tuvo una muerte en la pancita de un bebé, puede ser que tenga lupus. Entonces, a lo mejor muchas de las que me están escuchando han vivido algo así y nunca nadie les dijo. Bueno, el momento sería ahora decir, bueno, voy a contar esta historia mía a mi médico, al clínico, al ginecólogo, al quien sea, para que me pida los estudios, me derive y poder hacer un diagnóstico. Porque la mejor forma de empezar a resolver esto es diagnosticándolo precozmente y tratándolo precozmente, porque esta es una patología que no te tiene por qué llevar a la muerte, ni a una incapacidad, ni nada. Esta patología es una forma de vida, lamentablemente, porque no se cura, es para toda la vida, pero como si fuera una persona hipotiroidea que toda la vida va a tener que tomar la hormona tiroidea, o una persona hipertensa que va a tener que tomar toda la vida medicamentos antihipertensivos. Acá hay una medicación que quizá en algunos momentos va a ser más fuerte, quizá en otros va a ser más suave, quizá en algún momento te vamos a decir, no hace falta por ahora que tomes nada, ¿sí? Yo tengo un familiar que tiene lupus, y que ella en este momento está sin medicación porque le han dado excelentes los laboratorios, pero hay pacientes que lo tienen que tomar en forma más continua, y bueno, se hace el tratamiento y hay una forma de ser mamá y en la forma natural y en la forma que la mujer quiera, la cantidad de niños que quiera. Es decir, no hay un límite acá ni forma de parir puntual, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro. Sí, y quería preguntarte, Doc, por ejemplo, llega una chica, se embaraza porque está embarazada. Ella no tiene idea de que tiene lupus, tampoco ha perdido ningún niño, no, gracias a Dios, no tuvo nunca ninguna pérdida, pero a lo mejor con los análisis de cada trimestre y demás, salta algo. O de repente empieza con algún cuadro que a vos te llama la atención y pedís otro tipo de análisis y salta que tiene lupus. Sí. A partir de ese momento, ¿cómo se sigue el tratamiento? ¿Es de la misma forma? ¿Cómo es? Bien, ahí pasa a ser un manejo de alto riesgo, porque como estamos con una patología de sospecha o ya confirmada, es decir, obviamente cuando tenemos una sospecha, voy a dar un ejemplo muy clásico. Hay un análisis de sangre que se hace que se llama VDRL, ¿sí? La VDRL es un análisis para ver si hay sífilis. Nosotros lo pedimos habitualmente en todos los trimestres, es decir, en cada análisis del embarazo. En el embarazo se hacen 3 análisis de sangre de rutina, uno apenas se embaraza, otro más o menos cuando estamos en el 5.º mes de embarazo y otro antes del final. Se pide esta
análisis de sangre que se llama VDRL, V corta DRL, es una sigla. Es para ver si hay sífilis. Hay veces que la VDRL da positiva, pero no es sífilis. ¿Qué es? Y generalmente son las patologías de tipo autoinmune con trombofilia, por ejemplo lupus. Muchas veces hacemos diagnóstico de lupus porque le dio una VDRL positiva, le hacemos la contraprueba que se llama FTA, la FTA dio negativa, es decir, no es sífilis, la contraprueba nos dio negativa, entonces nosotros decimos, acá puede haber algo más, y ahí nomás la empezamos a manejar con reumatología, ahí nomás le agregamos la aspirina, que es el medicamento inicial, y en base a los laboratorios que seguramente le vamos a pedir con reumatología, que no me voy a explayar acá porque es muy técnico la parte esa, vemos si hace falta agregar alguna medicación más. Por ejemplo, la enoxaparina, heparina que les decía, inyección de la pancita. A veces que hay que agregar corticoides, como para hacer un shock, para que los anticuerpos bajen rápidamente. Y hay veces que hay que agregar alguna medicación más, algún protector neural, etcétera. Pero se puede hacer continuar el embarazo totalmente y, reitero, si la paciente tiene esa responsabilidad y acompañamiento hacia con nosotros, es decir, de hacer las indicaciones, generalmente tenemos embarazos súper exitosos. Es más, vuelvo a decir lo mismo, la gran mayoría de las pacientes con lupus que sabían que tenían lupus y se embarazaron, andan, pero no de 10, de 1000 andan, porque son pacientes muy responsables, muy serias en su manejo, ya la tienen muy picado el boleto. Y la que sabe, la que está embarazada y se entera de que tiene esta patología durante el embarazo, generalmente se hace responsable. Tras el golpe del diagnóstico, nosotros les explicamos, tratamos de evitar cualquier tipo de sensación de abatimiento, de decirle, esto tiene un manejo, tiene una solución, tiene un tratamiento, esto no tiene por qué condicionar que el bebé va a salir mal, o que va a nacer antes de tiempo, o que va a morir en la pancita, o que vos no vas a poder parir por vía vaginal, nada que ver. Esto simplemente requiere un tratamiento, verlo con más ojo nosotros, con estos estudios, como les decía, ecografías, laboratorios, con colegas, muchas veces vamos a hacer que te vea una reumatóloga, una nefróloga, y el acompañamiento, como les digo, es fundamental de la embarazada, que la embarazada acepte todo esto, porque muchas veces hay una negación o una especie de tratar de evitar a tomar los medicamentos. Son casos muy puntuales, pero bueno, ocurre. Claro, sí, hay casos dicen, no, a mí no me gustan tomar remedios, no quiero saber nada, ¿viste? Y como que empiezan con la famosa frase de algo hay que morirse, sí, ¿viste? Y como que dejan librado a la suerte de cómo continúa eso, ¿no? Mira, ¿sabés qué me pasó últimamente? De ver muchas mujeres que se refugian, hoy en día hay mucho descreimiento en la medicina, después de lo del COVID y todo esto, hay mucha esta idea de la conspiración y que la medicina, sobre todo la medicina occidental, no funcionó, o está en contra muchas veces, que los grandes laboratorios, y bueno, muchas mujeres que se refugian en la medicina alternativa. Yo no estoy en contra de la medicina alternativa. Si vos querés ir a una homeópata, querés hacer las gotitas de la monja, si querés hacer la terapia de Bach, si querés hacer las flores de no sé quién, no tengo problema. Lo que sí yo digo es que no se contraponga eso con el tratamiento que nosotros te ofrecemos. Es decir, seguí con la medicación que yo te doy, hacé si querés las flores de Bach, hacé si querés la iridoterapia, la auriculoterapia, hacé lo que quieras, pero que no eso contradiga o que no me abandones el tratamiento que te estamos dando. Simplemente porque, a ver, yo tengo que manejarme con la parte científica, y la parte científica me da una evidencia que ni la homeopatía, ni la iridoterapia, ni la flor de Bach, ni ninguna de estas patologías o variantes, variantes médicas, por decirlo de alguna forma, no convencionales o alternativas, me las dan. Digo esto para que no perdamos la cabeza. Me parece genial refugiarse en la fe de cada uno. Yo le pongo todas mis fichas a la homeopatía, por ejemplo, bueno, pero no deje el tratamiento médico. Refugiarse en las creencias, hasta las creencias religiosas, me parece genial, ¿sí? Que uno se vaya y se ponga a rezar, y genial, pero bueno,
para algo Dios, por ejemplo, nos puso con una cabeza como para que podamos entender qué fármaco puede hacer bien cuando hay este tipo de problemitas, ¿sí? Doc, y te quería preguntar también, ¿hay en algún caso muy puntual o algo ya como demasiado avanzado que se sugirió la interrupción de ese embarazo? Oh, qué difícil. Bueno, yo voy a ser muy directo con esto. Yo soy objetor de conciencia. No hago abortos, estoy en contra del aborto. Me parece un crimen el aborto. Estoy matando a una persona. La persona que hace un aborto está básicamente matando a alguien, ¿sí? Sea la causa que sea. Sea porque no lo quieren, porque la mamá tiene un problema, porque el bebé tiene un problema, estamos matando a alguien, ¿sí? En los años que yo llevo de gineco-obstetra y en los años que llevo de alto riesgo obstétrico, jamás yo entré a la medicina yo me recibí en el año 99. Nunca, agradezco a Dios y a la Virgen, nunca me tocó estar parado en un escenario en que yo tenga que elegir la vida de la mamá o el bebé. Nunca. Ha pasado, sí, veces que tenemos un cuadro en que nos damos cuenta que no hay forma de que se salve la vida de ese bebé y que lamentablemente uno tiene que acompañar a esa mamá, a esa familia, porque es inevitable el fallecimiento de ese bebé dentro de la pancita, porque, por ejemplo, rompió bolsa en la semana 16. Para que se den una idea, 16 semanas son casi 4 meses, 3 meses y medio. No es viable ese bebé. Pero el bebé se vive. La mamá capaz ya hasta lo sienta moverse. Yo le hago una ecografía y lo ve cómo se chupa el dedo, lo ve cómo se mueve. Entonces ahí se plantea toda una dicotomía, decir, bueno, lo voy a interrumpir, pero ¿qué es interrumpirlo? Lo vas a sacar. Lo sacas, lo estás matando. ¿Se entiende? Es muy duro para el médico y es muy duro también para la familia, obviamente, que son los que más lo viven, por el hecho de que hay que estar al lado de una mujercita que tiene un bebé en la panza y que sabe que no va a llegar a la sobrevida, no va a poder vivir fuera del útero. Bueno, en esos casos son casos muy puntuales. Básicamente con las patologías que estamos hablando hoy en día, no es que le va a pasar eso, ninguna mujer está exenta de que les pase eso, son, como les digo, casos muy esporádicos, pero cuando ocurre es muy duro. Yo personalmente trato por todos los medios de evitar que la mamá se sienta compelida o llevada a la decisión de decir, bueno, voy a hacer el IVE, como le dicen ahora, la interrupción voluntaria del embarazo. Trato de evitarlo. Yo voy a decir una frase que por ahí va a sonar dura, pero no hay días suficientes en la vida para arrepentirse después de haber hecho eso. La mujercita que hizo un IVE o que hizo una interrupción voluntaria, creo que en su fuero íntimo le queda para siempre una cicatriz en su corazoncito de que cortó una vida. Entonces trato de evitarlo. Perdón que me haya ido para otro tema, pero trato de evitarlo aconsejándole. Obviamente hoy en día hay una ley que yo no lo hago, pero tengo colegas que lo hacen y se hace mucho, sí, y bueno, uno trata de explicarle a la mujer de que hay otras formas, que hay otras salidas y que trate de evitarlo, pero bueno, la decisión final es de la mujer, ¿sí? Sí, sin duda. Es un tema difícil de tocar. Yo la verdad, al ser comunicadora, también desde hace muchos años que hago radio, y por ahí muchas veces también me encuentro como en esta situación de decir, nos ponemos en una vereda o en la otra, ¿no? Absolutamente yo estoy en contra y brego siempre porque cada ser que se concibe vea la luz. No importa si después continúa en ese seno familiar, si continúa en otro seno familiar, eso creo que no importa, siempre y cuando pueda ver la luz. Nosotros no somos quien para decidir y definir la vida de alguien. Sí, totalmente. Pero bueno, igualmente uno, yo hoy en día respeto totalmente eso, y si alguna mamá
busca finalizarlo. Por ejemplo, una mujer que tiene lupus y te dice, yo no quiero porque en este momento con mi patología no me siento capacitado, o esto o aquello, si bien uno le explica de que puede tranquilamente, con el acompañamiento del médico, de los fármacos, si decide finalmente interrumpirlo, es una decisión de ella, ¿sí? Doc, buenas tardes y buenas tardes a todos. Tenemos una de las preguntas que dice, después del embarazo, ¿el tratamiento sería cesárea? ¿Es recomendable o se puede hacer también parto normal? No, gracias a Dios se puede hacer finalización por parto vaginal. Se puede hacer, vuelvo a repetir, hay un tratamiento que estamos haciendo ahora, que no es nuevo, pero bueno, mucha gente no lo conoce, que es la interrupción, pero por favor, que es la peridural, me quedé pensando en eso, la peridural continua. La peridural continua es una analgesia que se coloca durante el trabajo de parto para que la embarazada no sufra tanto durante el trabajo de parto. Se coloca, más de alguna persona acá debe haber escuchado que se hace, o habrá visto alguna película donde le dicen a la embarazada que le van a colocar la peridural continua. Bueno, este es un medicamento que se coloca en la espaldita y que ayuda a que la embarazada no tenga dolor. No es que la paciente con lupus lo tiene que usar, no, me estoy refiriendo a que la mujer, aún con el lupus o con alguna de estas patologías, también puede recibir ese tipo de tratamiento. Así puede tener un parto vaginal y hasta puede recibir estas calmantes para que no sufra. La cesárea no es una indicación absoluta si estás con lupus. Si vos tenés lupus, podés tranquilamente tener un parto vaginal. Y cuando son esas pacientes que no saben que tienen lupus y se enteran que tienen lupus en el embarazo, después, ¿esas pacientes se tienen que hacer algún tratamiento para saber si continúan con el lupus? Muy bien, sí. Esa mujer que tuvo el diagnóstico, la sospecha de franca de lupus. Digo sospecha porque muchas veces no hay un diagnóstico certero, porque los laboratorios, la bioquímica de la sangre cambia muchísimo en la mujer embarazada. Entonces hay valores que por ahí van a parecer alterados y son normales en el embarazo. Entonces muchas veces tenemos un diagnóstico de sospecha franca que después se hace todo el manejo, obviamente en el embarazo como si fuera un lupus, pero después de que nace el bebé se le hacen otros estudios a la mama mucho más fuertes, mucho más complementarios, y ahí le podemos decir si tenés o no tenés lupus. Bueno, ahí sí probablemente vas a tener que hacer un tratamiento según si se confirmó fehacientemente que hay lupus. El lupus generalmente es una patología que, como dijimos, es crónica, es decir, una patología que la persona va a tener para toda la vida. Puede pasar de que en algún momento de su vida no requiera tratamiento. Así que diga, yo tengo un cuadro lupus o un síndrome lúpico, como le dicen hoy en día, porque son como grados de la enfermedad, pero hoy en día estoy sin medicación. Muy bien. Pero no significa que esté sana o curado. No. La mujer todos los años va a tener que hacer un checadito, va a tener que hacer un examen, sí, y a lo mejor no requerirá más medicación, o en algún momento sí va a tener que requerir medicación. Con respecto a estas mujeres, continuamos con la misma paciente, ¿tendrá complicaciones con el tema de la lactancia por las medicaciones? No, todo depende de qué medicamentos estamos haciendo, pero si son los mismos del embarazo, ningún problema, puede tranquilamente hacer medicación y dar de mamar. Es decir, hay obviamente fármacos que no, como dijimos recién, el metotrexate, por ejemplo, pero si está haciendo una medicación muy similar al embarazo, totalmente puede dar de mamar. Y si, por ejemplo, la paciente tiene lupus y SAF y está todo normal y decidió hacerse una cesárea. Sí. ¿Y hay algún problema después de la cesárea? No, básicamente no. Generalmente las pacientes que tienen SAF generalmente requieren una medicación adicional que se llama enoxaparina, que es esta inyección en la pancita que dijimos, que se hace desde el inicio del embarazo hasta el final, e incluso generalmente hacemos 30 días más de inyección después del nacimiento, sea parto o sea cesárea. Eso es indistinto. Es un medicamento que sí, como produce un poquito más de tendencia al sangrado, se suspende en el caso de cesárea 24 horas antes, es decir, la mujer, vamos a dar un ejemplo,
la mujer tiene una cesárea programada para el lunes 13 de octubre. Bueno, el domingo 12 se pone la última inyección. El lunes no se la pone. 24 horas antes de la cirugía no se pone el medicamento. Y si reinicia a las 12 horas. Es decir, las personas, vos me dijiste el caso puntual de una persona que tiene SAF, lupus y SAF. Bueno, en este caso se usa esta inyección, que es una inyección, si ustedes, muchas personas que me están escuchando dicen, qué horror pincharme todos los días la panza con una aguja y en la panza está el bebé, me lo voy a perforar el chico, me va a salir todo pinchado. Nada que ver. La inyección es chiquita, María la conoce. La inyección es muy chiquitita, es una aguja tipo mosquito, muy chiquita, que la primera vez o la segunda vez te puede generar un poco de miedo. A la tercera vez ya estás recanchera, se las colocan solas muchas veces, hay veces que le piden al marido que se las coloque, ¿sí? Y eso llama es de mimosa, ¿eh? Eso de mimosa, sí. Hay toda una medicación, es más, con María nos acordamos siempre, hay una embarazada que tuvimos en el grupo, nosotros teníamos un grupo de pacientes y que tenían este problemita. Y había una mamá que había hecho una foto muy bonita para el bautismo de su bebé, donde estaba el bebé recién nacido y alrededor del bebé, con forma de corazón, cada una de las jeringuitas de heparina que había usado en el embarazo. Ella las había guardado como un recuerdo de que esas jeringuitas le habían permitido a ella ser mamá. Y voy a decir algo más. Muchas veces cuando tuvimos esta mala fortuna, este golpe de la vida de que falleció un bebé en la pancita, ese bebé es un dolor tremendo porque perdimos un hijito, es un hijo que se perdió, pero como ese bebé es una muerte fetal tardía, un aborto tardío, este bebé es el que nos da la sospecha de que la mamá puede tener un lupus, la sospecha de que puede tener un SAF. Entonces yo a partir de ahí le hago un diagnóstico a la mamá y le digo, mira, tenés esto, por esto lamentablemente falleció tu hijito. Lo bueno es que ahora, en un futuro embarazo, yo te voy a hacer un tratamiento y esto me va a permitir de que no vuelvas a repetir lo mismo que te pasó. Es decir, ese hermanito que falleció, ese bebé que falleció, es como el héroe, el mártir, el que se sacrifica para que el resto de sus hermanos vivan, para que su papá y su mamá sean papás y mamás de bebés ya nacidos. ¿Se entiende? Es decir, hasta en esa piña que te da la vida, que es que se muere un hijo, hay una veta de luz que da ese hijito. Ese hijito que falleció fue el artífice de que yo pueda hacer un diagnóstico. ¿Se entiende? Es decir, las chicas siempre utilizaban la frase del arco iris. El arco iris, que después de que terminó de llover torrencialmente y se inundaron las calles de Córdoba y todo es un caos, cuando terminó de llover y se corrieron las nubes, hay un rayito de sol y vemos algo tan bonito como el arco iris. Bueno, al final de ese arco iris hay un hijo. Hay un hijo que va a vivir gracias a ese hermanito que lamentablemente falleció, pero fue el que me permitió hacer un diagnóstico certero. ¿Se entiende? Es decir, por eso es tan importante de no minimizar cuando falleció un hijito de este tipo. Es decir, no fue mala suerte, mi útero no puede, yo ese día discutí con mi marido, me peleé con mi suegra, comí locro vencido. No. Acá hay una causa que el médico tiene que investigar. Si lo único que tiene que hacer la mujer es decir, a mí me pasó esto y esto que me pasó no es normal. ¿Por qué se me murió el bebé cuando estaba de 7 meses? ¿Por qué se me murió el bebé cuando estaba de 5 meses? ¿Por qué dejó de crecer? ¿Por qué empezó a cada vez a ser más flaco hasta que terminó falleciendo? O terminó naciendo antes de tiempo. Los médicos me operaron rápido para poder sacarlo y que viva. Y lamentablemente, como era muy prematuro, falleció. Bueno, hay que investigar. Ahí el médico es el que se tiene que poner las pilas, ¿sí? Bueno, Doc, tenemos una preguntita más, creería ya que la última, sí. Y dice, sobre la toma de hidroxicloroquina durante el embarazo, si se tiene que cancelar entre otros. No estoy embarazada, pero en el caso de planearlo, sí es contraindicado. Tomo 400 miligramos por día. Bien. Muchas gracias, la primera vez que escucho el programa, hace poco que me enteré que tengo lupus y los comencé a seguir. Bien. A la oyente que hace la pregunta le digo que se quede tranquila. La hidroxicloroquina es una droga que no tiene agresión al feto o al bebé lactante, es decir, lo puede utilizar
tanto embarazada como en la lactancia. Es una droga que nosotros incluso muchas veces usamos en pacientes no lúpicas, que no tienen lupus, pero que tienen SAF. Se llaman SAF resistentes, es decir, son pacientes que aún con la inyeccióncita no responden bien y les tenemos que poner esta pastillita que es la hidroxicloroquina. Sí es cierto, a ver, vamos a ser francos, hoy en día se está usando mucho en el lupus y es una medicación que anda muy bien en el lupus, tiene una muy buena respuesta, tiene muy poquitos efectos colaterales, por lo tanto es una droga como media paradisíaca. Y si a mí viene esta niña que me manda el mensajito, esta mujer que me manda el mensajito diciéndome me dio positivo el EVA-test, estoy tomando hidroxicloroquina, sígalo, no lo corte. ¿Se entiende? Es decir, no tiene ningún tipo de contraindicación en la paciente que lo toma de antemano. De hecho, voy a dar la contrapartida. Tenemos pacientes que no toman hidroxicloroquina, se embarazan y nosotros le ponemos hidroxicloroquina porque tienen un tipo de SAF que se llama SAF resistente, que son casos muy puntuales, pero para que vea esta mujer de que la hidroxicloroquina es una droga que nosotros damos con seguridad. Bien, entonces, como para resumir, aparte hacen como una pareja perfecta, reumatólogo, y en el caso de querer quedar embarazada junto con el obstetra, no se tiene que dejar ni uno ni otro, siempre en paralelo, totalmente, para llegar a buen puerto. Totalmente. Que sea el nacimiento de ese bebé. Vuelvo a repetir la conclusión final. Lo primero es que la patología lúpica, o estas primas del lupus, como dijimos, artritis, poliarteritis nodosa, SAF, no prohíben la maternidad. Todo lo contrario, lo único que hay que hacer es programar y hacer un control previo. Y el segundo, que el embarazo puede ser un embarazo totalmente sano, exitoso, hermoso, normal, con un gordo o una gorda de 3 kilos 800 si querés, que nazca por parto vaginal, un domingo a las 3 de la mañana, ¿sí? Rompiéndole el sueño a la obstetra, pero no hay ningún problema. Es decir, no es una prohibición. El lupus, tranquilamente una mujer con lupus puede ser mamá, las veces que quiera. Es el mensaje, digamos, perfecto para cerrar, porque lleva y llena de esperanza a un montón de chicas que por ahí estaban como temerosas, sí, porque bueno, son muy nuevitas también en la enfermedad, y trae como esa incertidumbre de que sí podrán, no podrán, las cosas que nos pasan a las mujeres que vamos a ser justamente las creadoras de ese nuevo ser. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy en el programa, por haber traído esta tranquilidad, como yo le decía recién, a tantas de las mujeres que, bueno, van aprendiendo cada vez más acerca de las enfermedades y cómo llevar el lupus en su vida, que vino para instalarse y a quedarse. Hay que aprender cómo llevarlo nada más. Convivirlo, sí, exactamente, aprender a llevarlo, ¿sí? Hacerse hasta amigo del lupus, no odiarlo, porque bueno, va a ser algo con lo que vas a vivir toda la vida, pero que no tiene por qué prohibirte lo que vos quieras, simplemente un cuidado adicional, nada más que eso. Y sí, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, chicas. A ustedes por la invitación, gracias. Y estoy para lo que necesiten cuando quieran. Muchísimas gracias, nos vemos. Chau, chau. ¿Alguna vez escuchaste hablar de lupus? ¿Sabés qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y los cuidados? Y todos los sábados hablemos de lupus con Sandra Vilches, presidenta de la Fundación Lupus Córdoba. Te contamos, te informamos, te asesoramos con profesionales idóneos sobre esta y otras enfermedades poco frecuentes. Hablemos de lupus, sábados de 15 a 16 por FM Presencia 101.1.